Eso lo inventó primero otro país. Panamá solo aprendió a vivir del canal. La frase cayó como una piedra en medio del comedor universitario de Harvard. En cuestión de segundos, la mesa quedó congelada. Los tenedores se detuvieron en el aire, los vasos dejaron de sonar, y hasta los estudiantes de la mesa de al lado voltearon la mirada con esa curiosidad incómoda de quien sabe que acaba de empezar una discusión peligrosa. Quien habló fue un estudiante extranjero de ingeniería, seguro de sí mismo, de esos que han aprendido a repetir con orgullo todo lo que su país les enseñó desde pequeño. Frente a él estaba una estudiante norteamericana fascinada por la historia de las infraestructuras mundiales, y a su lado, varios alumnos latinoamericanos que no podían creer lo que acababan de escuchar. ¿Panamá, el país que solo cobra peaje por un canal que ni siquiera construyó solo? Esa segunda frase fue todavía peor. El ambiente se volvió más pesado. Nadie sabía si reírse, incomodarse o intervenir. Porque una cosa es bromear con un país pequeño, y otra muy distinta es hablar sin entender la historia, el sacrificio, la inteligencia estratégica y la dignidad de un pueblo que durante décadas tuvo que luchar para que el mundo lo respetara. Pero mientras la conversación avanzaba, las ideas fijas de aquel estudiante comenzaron a derrumbarse una por una. Lo que él creía saber sobre Panamá no era conocimiento, sino una mezcla de prejuicios, titulares incompletos y arrogancia aprendida. Y lo más impresionante fue que, en esa mesa común de estudiantes, entre bandejas de comida, café frío y miradas curiosas, salió a la luz una verdad que muchos extranjeros aún no quieren aceptar. Panamá no es simplemente un país con un canal. Panamá es uno de los puntos donde el mundo se conecta, respira, comercia, negocia y se mueve. Entonces, ¿qué hay detrás de esa discusión? ¿Por qué tantos extranjeros llegan a Panamá con ideas equivocadas y terminan sorprendidos, incómodos, incluso avergonzados, cuando descubren la realidad? Hoy vamos a desmenuzar esta historia con calma, pero sin suavizar nada, porque hay verdades que duelen, y esta es una de ellas. Mi nombre es Daniel Morrison. Nací en Boston y estudio Economía Internacional y Políticas de Infraestructura en Harvard. Desde niño crecí escuchando conversaciones sobre puertos, rutas marítimas y comercio global, porque mi padre trabajó durante años como consultor logístico para empresas navieras. Él siempre decía una frase que se me quedó grabada: el mundo no se mueve por discursos bonitos, se mueve por rutas confiables. Cuando era pequeño, yo no entendía qué quería decir. Para mí, los barcos eran solo barcos, los contenedores eran cajas gigantes, y los puertos eran lugares lejanos llenos de grúas. Pero con los años empecé a comprender que detrás de cada teléfono, cada medicamento, cada repuesto de automóvil, cada caja de comida y cada producto que llega a una tienda, existe una cadena invisible de decisiones, tiempos, riesgos y confianza. Y en esa cadena, Panamá aparece una y otra vez. Mi padre solía señalar mapas del comercio mundial y decir: mira este punto. Parece pequeño, pero si algo falla ahí, medio planeta lo siente. Ese punto era Panamá. No Nueva York. No Londres. No Shanghái. Panamá. Un país que muchos subestiman porque no ocupa titulares todos los días, pero que durante más de un siglo ha estado en el centro de una de las conversaciones más importantes de la humanidad, como conectar océanos, mercados y culturas sin que el mundo colapse en el intento. Por eso, cuando entré a la universidad y empecé a estudiar historia económica, me acostumbré a desconfiar de las frases fáciles. Cada vez que alguien decía ese país no hizo nada, ese pueblo solo copió, esa economía vive de suerte, yo me hacía 3 preguntas. ¿Quién lo está diciendo? ¿Qué evidencia tiene? Y sobre todo, ¿qué parte de la historia está ignorando? Ese día en el comedor de Harvard, esas preguntas volvieron a mi cabeza. Yo estaba sentado con mi amiga Emily Carter, una estudiante de ciencias políticas que siempre llevaba una libreta llena de anotaciones raras. Habíamos comprado unos bowls de comida rápida y un café bastante malo, pero típico de campus. A nuestro lado estaba Andrés Valdés, un panameño de Ciudad de Panamá que estudiaba relaciones internacionales. Andrés era tranquilo, observador, de esos que no hablan mucho al principio, pero cuando hablan, cada palabra cae con peso. También estaba Min-Hoon Park, un estudiante coreano de ingeniería, brillante, competitivo y muy orgulloso de su país. Hasta ese momento la conversación había sido normal. Hablábamos de puertos inteligentes, inteligencia artificial aplicada a cadenas de suministro, semiconductores, comercio marítimo y nuevas rutas árticas. Todo iba bien,
Con ese tono medio nerd que solo existe entre estudiantes que se emocionan hablando de cosas que a la mayoría le parecen aburridas. Entonces Min-Hun sonrió, tomó un sorbo de café y soltó la frase. Pero vamos a ser honestos. Panamá vive de una obra que otros hicieron. Si hablamos de innovación real, eso vino de potencias extranjeras. Panamá solo aprendió a administrar algo que le cayó en las manos. La mesa quedó en silencio. Emily abrió los ojos y me miró como diciendo, ¿escuchaste eso? Andrés no reaccionó de inmediato. No levantó la voz. No golpeó la mesa. Solo dejó el tenedor a un lado, se acomodó en la silla y miró a Min-Hun con una calma que, sinceramente, fue más fuerte que cualquier grito. Yo respiré hondo. Sabía que si la conversación se iba por el camino del orgullo herido, acabaría mal. Así que decidí empezar por lo más básico. Cuando dices que Panamá solo administra algo que le cayó en las manos, ¿te refieres al canal, al sistema logístico, a la plataforma financiera o al papel diplomático del país? Min-Hun parpadeó. No esperaba esa pregunta. Se encogió de hombros. Al canal, obviamente. Todo el mundo sabe que fue una obra extranjera. Panamá no puede presumir tanto. Andrés sonrió apenas. No era una sonrisa de burla. Era una de esas sonrisas que nacen cuando alguien entiende que el otro acaba de revelar cuanto ignora. Emily, como buena estudiante curiosa, levantó la mano en broma. Bueno, parece que tenemos seminario improvisado sobre Panamá. Algunos estudiantes cercanos se rieron. Otros se acercaron un poco más. Lo que había empezado como un comentario arrogante se convirtió en una clase no oficial en medio del comedor. Yo miré a Min-Hun y dije. De acuerdo. Vamos por partes. Porque una cosa es construir una infraestructura, y otra muy distinta es sostenerla, modernizarla, defenderla, ampliarla y convertirla en una plataforma de confianza mundial. Min-Hun cruzó los brazos. Adelante. Entonces Andrés habló por primera vez. Mira, friend, el problema no es que digas que hubo intervención extranjera. Eso es historia. El problema es que hablas como si Panamá no hubiera tenido pueblo, no hubiera tenido lucha, no hubiera tenido muertos. No hubiera tenido inteligencia y no hubiera... La frase cayó fuerte. Un estudiante mexicano de la mesa vecina murmuró, uff. Emily dejó de escribir por un segundo. Andrés continuó. El canal no es solo concreto y agua. El canal es soberanía, negociación, sacrificio, ciencia, administración, presión internacional, identidad nacional y una paciencia histórica que muchos países grandes no han tenido. Min-Hun bajó un poco la mirada, pero aún no cedía. Está bien, pero administrarlo no es lo mismo que inventarlo. Yo asentí. Tienes razón en algo, administrar no es inventar. Pero en el comercio global, sostener la confianza puede ser más difícil que inventar una estructura. Porque una invención puede nacer una vez. La confianza tiene que demostrarse todos los días. Esa frase hizo que varios estudiantes asintieran. Entonces saqué mi teléfono y abrí un mapa mundial de rutas marítimas. Lo puse en medio de la mesa. Vean esto. Buques que cruzan del Atlántico al Pacífico. Cargas que conectan hacia América y Europa. Empresas que calculan costos, seguros, tiempos y riesgos. Si Panamá fallara, no sería un problema local. Sería un terremoto logístico. Emily dijo. Entonces Panamá no es solo un paso. Es un punto de confianza. Exacto, respondí. Y ahí está la diferencia que muchos no entienden. Panamá no se volvió importante por gritar que era importante. Se volvió importante porque millones de decisiones internacionales terminaron pasando por allí. Andrés miró a Min-Hun. Nosotros no necesitamos estar en todos los titulares para saber lo que somos. A veces el país más pequeño en el mapa es el que sostiene la mesa donde comen los grandes. La frase hizo que el comedor reaccionara con murmullos. Alguien soltó una risa nerviosa. Min-Hun se quedó callado. Pero la discusión apenas empezaba. Emily preguntó. Pero, Andrés, ¿por qué crees que tantos extranjeros tienen esa idea de Panamá? Como si fuera solo canal, bancos y rascacielos. Andrés respiró hondo. Porque muchos llegan sin mirar a la gente. Ven la cinta costera,
ven los edificios, ven el canal, ven los barcos, ven el dinero moviéndose, pero no ven al trabajador portuario que madruga, al operador que no puede fallar, al técnico que estudió años para que una compuerta funcione, al piloto del canal que guía barcos enormes con precisión quirúrgica, a la señora que levanta su fonda desde las 5 de la mañana, al interiorano que mantiene viva la comida, la música y la tradición, al joven que habla inglés para atender turismo, al afroantillano cuya historia está metida en cada piedra del país. La mesa quedó más seria. Yo añadí: eso pasa mucho con Panamá. Desde fuera, algunos lo miran como una plataforma de servicios. Pero desde dentro, Panamá es una mezcla durísima de culturas, memorias, luchas y adaptación. Es Caribe, es Pacífico, es ciudad global, es interior, es tamborito, es Congo, es pollera, es sancocho, es raspao. Es puerto, es selva, es barrio, es puente. Emily sonrió. Eso suena más complejo que el estereotipo. Porque lo es, dije. El problema es que hay extranjeros que confunden tamaño con importancia. Ven un país pequeño y creen que puede ser explicado con una frase. Min-Hun finalmente habló. Pero también hay críticas reales, ¿no? Desigualdad, corrupción, problemas urbanos, dependencia del comercio. Andrés asintió de inmediato. Claro que sí. Panamá no es perfecto. Nadie aquí está vendiendo fantasía. Hay tranques que desesperan, desigualdad que duele, políticos que decepcionan, barrios olvidados, problemas de agua, educación que necesita mejorar. Y una distancia enorme entre el brillo de ciertos sectores y la vida diaria de mucha gente. Pero una cosa es criticar con honestidad, y otra es usar esos problemas para negar el valor de todo un país. Esa respuesta fue importante, porque no sonó a propaganda. Sonó a verdad. Y ahí es donde quiero detenerme un momento, porque esto es algo que muchos canales internacionales no entienden. Cuando un panameño defiende Panamá, no necesariamente está diciendo que todo esté bien. Está diciendo: no me reduzcas. No me conviertas en caricatura. No uses mis problemas como excusa para humillarme. Y eso, señores, es muy distinto. La conversación continuó. Min-Hun, todavía algo incómodo, intentó cambiar el ángulo. Bueno, pero en términos de innovación tecnológica, Panamá no es Corea, Japón, Estados Unidos o Alemania. Andrés se rió suavemente. ¿Y quién dijo que Panamá tenía que ser eso para valer? La respuesta fue tan simple que desarmó la pregunta. Yo intervine. Ese es otro error común. Creemos que innovación solo significa fabricar chips, robots o autos eléctricos. Pero también hay innovación en administrar rutas, crear servicios, negociar tratados, formar personal especializado, ampliar una infraestructura sin detener el flujo comercial. Convertirse en hub aéreo, conectar mercados y sostener neutralidad operativa en un mundo lleno de tensiones. Emily escribió rápido. Entonces Panamá innovó en conectividad. Exacto, dije. Panamá convirtió su posición geográfica en un sistema. Y eso no ocurre automáticamente. Tener ubicación no basta. Muchos países tienen ubicación estratégica y aún así no logran convertirla en confianza internacional. Andrés agregó. Panamá entendió algo antes que muchos. No siempre gana el que más grita, sino el que logra que todos necesiten pasar por su casa sin sentirse amenazados. La frase provocó otra ronda de murmullos. Min-Hun miró el mapa. ¿Pero no es peligroso depender tanto de ser un puente? Andrés respondió. Sí, claro. Ser puente es una bendición y una carga. Todo el mundo te usa, pero no todo el mundo te entiende. Todos quieren cruzarte, pero pocos se detienen a respetarte. Esa es parte de la historia panameña. Yo noté que varios estudiantes latinoamericanos asentían con fuerza. Porque eso no era solo Panamá. Era una experiencia compartida por muchos países pequeños o medianos que han sido tratados como ruta, recurso, patio o negocio, pero pocas veces como nación con voz propia. Entonces decidí llevar la discusión a la parte histórica. Min-Hun, cuando dices que Panamá recibió el canal como si fuera un regalo, estás borrando décadas de lucha diplomática y social. Estás borrando a generaciones que crecieron viendo una zona en su propio territorio donde no mandaban como debían.
Estás borrando la herida simbólica de tener el corazón geográfico del país bajo control extranjero. Y también estás borrando el momento en que Panamá demostró que podía operar una de las infraestructuras más importantes del planeta. Min-Hun se quedó quieto. Andrés añadió. Para mucha gente afuera, el canal era una obra. Para nosotros era dignidad. Esa frase sí golpeó. Emily dejó el bolígrafo sobre la mesa. Eso cambia todo. Claro que cambia todo, dije. Porque cuando Panamá recupera la administración completa del canal, el mundo mira con dudas. Algunos pensaban que el país no podría manejarlo. Otros esperaban fallas. Había quienes, aunque no lo decían en público, creían que un país latinoamericano no sería capaz de mantener estándares globales. Y Panamá respondió de la manera más contundente, funcionando. Andrés sonrió. Funcionando, ampliando, cobrando, modernizando y demostrando. Alguien en la mesa de al lado soltó. Eso sí es cerrar bocas. Todos rieron. Pero era cierto. No hay respuesta más dura que la eficiencia silenciosa. No hace falta gritar cuando los barcos siguen cruzando, cuando las cuentas cierran, cuando los clientes regresan y cuando el mundo entiende que su comercio depende de un país al que antes subestimaba. Min-Hun, por primera vez, parecía realmente interesado. ¿Y los panameños sienten orgullo de eso? Andrés lo miró como si la pregunta fuera obvia, pero respondió con calma. Sí. Pero nuestro orgullo es raro. A veces nos quejamos de todo, peleamos por política, criticamos el tranque, decimos que esto está duro, pero cuando alguien de afuera intenta humillar a Panamá, ahí sí se despierta algo. Porque una cosa es que nosotros critiquemos nuestra casa. Y otra que venga alguien sin conocerla a pisotearla. Emily se rió. Eso suena muy latinoamericano. Puede ser, dijo Andrés. Pero en Panamá se siente especial porque somos un país de paso. Estamos acostumbrados a que venga todo el mundo, gringos, europeos, asiáticos, suramericanos, caribeños. Escuchamos acentos de todos lados. Vemos gente que llega con dinero, con prejuicios, con miedo, con curiosidad. Y muchas veces los mismos que llegan creyéndose superiores terminan diciendo, no esperaba esto de Panamá, punto. Yo aproveché esa frase. Eso es clave. La reacción extranjera frente a Panamá suele tener 3 etapas. Primero, subestimación. Segundo, sorpresa. Tercero, respeto incómodo. Min-Hun sonrió. ¿Respeto incómodo? Sí, dije. Porque cuando alguien llega creyendo que va a encontrar atraso y descubre organización en sectores estratégicos, conectividad aérea, rascacielos, comida diversa, gente bilingüe, historia profunda, naturaleza impresionante y una sociedad mucho más compleja de lo que imaginaba. Tiene que enfrentar su propio prejuicio. Y eso incomoda. Emily preguntó. ¿Qué es lo que más sorprende a los extranjeros? Andrés empezó a contar con los dedos. Primero, que Ciudad de Panamá no se parece al estereotipo de Centroamérica que muchos tienen en la cabeza. Segundo, que puedes estar entre edificios modernos y en poco tiempo llegar a selva, playa o montaña. Tercero, que la comida no es una sola cosa, hay influencia afroantillana, indígena, española, china, caribeña, colombiana, de todo. Cuarto, que el panameño puede ser relajado en el trato, pero serio cuando toca resolver. Y quinto, que el país tiene una seguridad cultural muy particular, no necesita pedir permiso para existir. Esa última frase me gustó. No necesita pedir permiso para existir. Porque eso resume mucho de Panamá. Un país que durante años fue observado por potencias, usado como paso, deseado como ruta, criticado como centro financiero, admirado como hub, pero que, en medio de todo eso, construyó una identidad propia. Una identidad que no siempre se explica desde afuera, pero se siente cuando uno camina por sus calles. Min-Hun parecía menos defensivo. Quizá yo también lo reduje demasiado. Andrés no lo atacó. Solo dijo. Eso le pasa a mucha gente. Panamá parece fácil de resumir, pero no lo es. Yo añadí. Es como mirar el canal y creer que solo es agua. Pero detrás hay ingeniería, clima, política, administración, comercio, historia laboral, migración, soberanía,
tratados, modernización, crisis, sequías, decisiones duras. Quien solo ve agua no entendió nada. Emily golpeó suavemente la mesa. Eso es una frase de documental. Todos rieron. La conversación se relajó un poco. Pero entonces Min-Hun lanzó otra pregunta. ¿Y qué hay de la zona libre de Colón? He escuchado críticas. Que es comercio, reexportación, negocios, pero no producción real. Andrés respiró hondo. Ese es otro prejuicio. La gente cree que mover mercancía no tiene inteligencia. Pero coordinar comercio a gran escala requiere conocimiento, redes, confianza, manejo de riesgo, idiomas, legislación. Rapidez y adaptación. No todo valor se crea fabricando algo desde cero. También se crea conectando a quienes producen con quienes necesitan. Yo asentí. Durante mucho tiempo, el mundo sobrevalorado al que fabrica y subvalorado al que conecta. Pero sin conexión, la fabricación se queda encerrada. Panamá entendió el valor de ser intermediario inteligente. Emily preguntó. ¿Intermediario inteligente? Sí, respondí. Un país que no solo deja pasar cosas, sino que organiza el paso, reduce fricción, facilita movimiento y genera confianza para que otros hagan negocios. Andrés agregó. Y eso también es trabajo. Eso también es conocimiento. Eso también es país. Min-Hun bajó la mirada hacia su bandeja. Supongo que desde países industrializados a veces pensamos que solo cuenta lo que sale de una fábrica. Exacto, dije. Y ese pensamiento deja fuera a medio planeta. Deja fuera servicios, cultura, ubicación, diplomacia, hospitalidad, rutas, puertos, aeropuertos, finanzas, turismo, creatividad. Panamá no necesita copiar el modelo de Corea para ser importante. Panamá tiene su propio modelo. Aquí quiero meter una opinión personal, porque este punto me parece fundamental. A muchos países pequeños se les exige demostrar grandeza imitando a países grandes. Si no fabrican autos, se les subestima. Si no tienen gigantes tecnológicos, se les mira por encima del hombro. Si no tienen ejércitos enormes, se les trata como débiles. Pero Panamá demuestra otra forma de poder, el poder de ser necesario. Y en un mundo globalizado, ser necesario puede pesar más que ser ruidoso. Min-Hun, ahora más humilde, preguntó. ¿Crees que Panamá es respetado de verdad o solo usado? Andrés se quedó pensando. Las dos cosas. Y esa es la parte complicada. Panamá es respetado porque es necesario, pero también ha sido usado porque es estratégico. La diferencia está en que cada generación panameña ha intentado transformar ese uso en soberanía. A veces con éxito, a veces con errores. Pero siempre con esa tensión. Emily dijo. Eso es muy humano. Ser puente y al mismo tiempo querer ser destino. Andrés sonrió. Exacto. Panamá no quiere ser solo lugar de paso. Quiere que el mundo cruce, sí, pero también que mire, que escuche, que entienda. Hubo un silencio breve. Afuera, el cielo de Boston empezaba a ponerse anaranjado. Los vidrios del comedor reflejaban las luces del campus. Por un momento, la discusión dejó de ser una pelea de países y se volvió algo más profundo, una conversación sobre respeto. Entonces Min-Hun dijo algo inesperado. Creo que cometí un error. Hablé como si Panamá fuera un accidente geográfico administrado por gente con suerte. Pero ahora veo que hay mucho más. Andrés no celebró la victoria. No hizo burla. Solo asintió. Eso ya es bastante, Fren. Reconocerlo es un buen comienzo. Emily sonrió. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Yo levanté la mano como si estuviera en clase. Que un país no se mide solo por quien inventó la primera pieza, sino por quien sostiene la confianza cuando esa pieza se vuelve parte del mundo. Andrés añadió. Que Panamá no es un canal con bandera. Es una nación que convirtió su herida histórica en una herramienta global. La mesa quedó callada otra vez, pero esta vez no por incomodidad. Era un silencio distinto. Uno de esos silencios que aparecen cuando una idea encuentra su lugar. Min-Hun tomó su café, ya frío, e hizo una mueca. Bueno, al menos aprendí algo aunque el café esté horrible.
Todos rieron. Emily dijo: Harvard debería dar créditos por estas discusiones de comedor. Yo respondí: Curso, Panamá, confianza global y prejuicios extranjeros. Andrés levantó el vaso. Profesor invitado, el canal. La risa se extendió por la mesa. Incluso los estudiantes de al lado se rieron. La tensión inicial se había transformado en algo mucho más valioso: aprendizaje. Pero yo seguía pensando en la frase de Andrés: Panamá no es un canal con bandera. Porque esa frase resume una batalla simbólica que muchos panameños viven cada vez que alguien reduce su país a un negocio, a un peaje, a una ruta, a una postal de rascacielos o a una noticia financiera. Panamá es más que eso. Panamá es el vendedor que conversa con turistas sin perder su picardía. Es la señora que prepara hojaldres en la mañana. Es el taxista que sabe historias de media ciudad. Es el trabajador del puerto que entiende horarios internacionales mejor que muchos ejecutivos. Es el piloto que guía un barco gigantesco con precisión milimétrica. Es la familia que se reúne con arroz con pollo, ensalada de feria y risas fuertes. Es el tambor que suena en fiestas patrias. Es Colón con su orgullo herido y su fuerza cultural. Es Chiriquí con su montaña y su café. Es Azuero con tradición. Es Bocas con Caribe. Es Darién con misterio y dureza. Es San Blas con identidad indígena que no se deja borrar. Es una capital llena de contrastes, donde el lujo y la desigualdad se miran de frente todos los días. Y sí, Panamá tiene problemas. Claro que los tiene. Pero reducir Panamá a sus problemas es tan ignorante como reducirlo a sus rascacielos. La verdad está en la mezcla, en la contradicción, en la capacidad de seguir funcionando incluso cuando todo parece complicado. Y quizá por eso tantos extranjeros se sorprenden. Porque esperan una caricatura y encuentran un país vivo. Cuando salimos del comedor, el aire de Boston estaba frío. Min-Hun caminaba al lado de Andrés con una expresión más tranquila. «Sabes», dijo. «Algún día quiero visitar Panamá». Andrés sonrió. «Ve, pero ve con los ojos abiertos. No vayas solo al canal ni a los malls. Camina, come, habla con la gente, escucha. Panamá se entiende mejor conversando que mirando folletos». Emily preguntó: «¿Y qué debería comer primero?» Andrés no dudó. Un buen sancocho. Después carimañola, hojaldre, arroz con coco si vas para el Caribe, pescado frito, patacones, y si te invitan a una comida familiar, no te hagas el fino. Todos reímos. Min-Hun dijo: «Creo que Panamá suena más interesante de lo que imaginaba». Yo miré hacia las luces del campus y pensé que esa era precisamente la victoria. No convencer a alguien de que un país es perfecto. No obligarlo a admirar. No venderle una fantasía turística. La verdadera victoria es romper la capa de prejuicio lo suficiente para que aparezca la curiosidad. Porque cuando un extranjero deja de mirar Panamá como un punto pequeño en el mapa y empieza a verlo como una historia, algo cambia. Y eso fue lo que ocurrió esa tarde en Harvard. Una frase arrogante quiso reducir a Panamá. Pero terminó abriendo una conversación que dejó a todos pensando. El estudiante que empezó burlándose del país acabó reconociendo que no sabía lo suficiente. La estudiante norteamericana descubrió que la infraestructura también puede ser memoria. Los alumnos de alrededor entendieron que el comercio mundial no se sostiene solo con máquinas, sino con pueblos que cargan responsabilidades enormes. Y Andrés, el panameño tranquilo que no levantó la voz, demostró algo que muchos deberían aprender: defender un país no siempre requiere gritar. A veces basta con hablar con verdad. Al final, esa es una de las grandes lecciones de Panamá. Panamá no siempre responde con ruido. Responde funcionando. Responde conectando. Responde adaptándose. Responde abriendo paso. Responde con esa mezcla de orgullo, viveza, paciencia y carácter que hace que el mundo, aunque a veces no lo admita, siga necesitando mirar hacia ese pequeño istmo. Y quizás por eso Panamá incomoda tanto a quienes lo subestiman. Porque les demuestra que el tamaño no define la importancia. Que la historia no pertenece solo a los imperios. Que un país pequeño puede tener una voz gigantesca si sabe convertir su posición en propósito. Y que un pueblo que ha sido tratado como ruta también puede convertirse en destino.
Así que la próxima vez que alguien diga que Panamá solo vive del canal, pregúntenle si entiende lo que significa sostener el paso del mundo. Pregúntenle si conoce la historia detrás de esa agua. Pregúntenle si sabe cuántas generaciones tuvieron que luchar para que esa bandera ondeara con dignidad sobre una de las rutas más importantes del planeta. Y si no sabe responder, no hace falta humillarlo. Solo cuéntenle la verdad. Porque la verdad, cuando se dice con calma, puede ser más fuerte que cualquier grito. Panamá no es casualidad. Panamá no es un accidente. Panamá no es una sombra de potencias extranjeras. Panamá es una nación que aprendió a sobrevivir en el centro de los intereses del mundo y aún así conservar su propia voz. Eso, señores, no lo logra cualquiera. Por eso los extranjeros que llegan con prejuicios muchas veces terminan en silencio. Porque una cosa es hablar desde lejos, y otra muy distinta es mirar de cerca a un país que, sin pedir permiso, lleva más de un siglo obligando al mundo a pasar por su historia. Y ahí está la verdadera grandeza de Panamá. No necesita parecer enorme para ser indispensable. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si alguna vez escuchaste a alguien subestimar a Panamá, compártelo, porque quizá todavía hay mucha gente que necesita entender que este país no solo conecta océanos. También conecta verdades que el mundo todavía no se atreve a mirar de frente.